Misericordia Radio, vía que une a Dios con la Iglesia. Transmite desde la diócesis de Nezahualcóyotl en la Catedral Jesús, Señor de la Misericordia. Escucha Misericordia Radio en tu dispositivo móvil. Descarga la aplicación disponible para Android y iOS. Síguenos en nuestras redes sociales y descubre más contenido. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Diócesis de Neza. Nuestro lema como Diócesis de Nezahualcóyotl: la Iglesia en comunión como fuente de reconciliación. Estás escuchando MR, Misericordia Radio, la estación de la Diócesis de Nezahualcóyotl. Perfecto. Gracias. Por ahí está. ¿Estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a una transmisión más de Misericordia Radio, vía que une a Dios con la Iglesia, presentando desde la dimensión de laicos el programa Nueva Humanidad, y estamos en un nuevo programa. Hola Marlene, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muy buenos días. Nuevamente, por gracia de Dios, nos encontramos el día de hoy. Somos parte del equipo laico al servicio de la pastoral y estamos encantados de estar nuevamente con ustedes. Bueno, y pues vamos también a continuar con el trabajo que se llevó a cabo la semana pasada. Ya hemos estado avanzando en el Yucat, como ustedes saben. Pues continuaremos ahora con el tema de la iglesia que nos hicieron favor de presentar la semana pasada Jared, Julia y Francisco de la Orden Franciscana Seglar. Y hoy veremos los numerales del 126 al 131. Así es, mi estimado Juan Carlos, y bueno, como lo hemos venido presentando a través del Yucat, que es el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, porque bueno, yo creo que es una manera muy simple de enseñarle a el Papa Benedicto XVI, es quien se acerca a los jóvenes para que conozcan y amen a Cristo a través de la Iglesia. Y bueno, vamos iniciando con el numeral 126, donde iniciamos con la primera pregunta. ¿Te parece, Juan Carlos? Sí, va muy bien, vamos a Listo. arrancar. Entonces, el numeral 126 nos pregunta, ¿qué quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Muy bien, pues vamos a arrancar y como, bueno, aprovechando, vamos a mandar un saludo a todas las personas que ya poco a poco se empiezan a conectar. Vamos a pedirles que transmitan, compartan para que esta información y este evangelio llegue también, este mensaje, esta buena nueva a todo el mundo. Y como decías, ¿qué quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Bueno, primero vamos a ponernos en el contexto. Recordarás que allá en Mateo 16, 18, precisamente Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es que de entrada tenemos que comprender que la iglesia es un querer de Cristo, no es un invento de los papas, ni es un invento de los sacerdotes. Es decir, Cristo le dice, sobre esta piedra, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Eso ya de entrada, esto es muy interesante porque hoy en día, y más por el tema que nos estaba tratando, que es el Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, hay muchos jóvenes, bueno, y también a muchos adultos, que les han hecho creer que Cristo es una cosa y que la iglesia es otra cosa, o que alguien de repente inventó la iglesia en el siglo tal, o que se sacó la iglesia debajo de la manga, no lo sé, ¿sí me explico? De hecho, sí, efectivamente, no solamente a los jóvenes, Ajá. Mucha gente adulta que dicen, bueno, Cristo sí, pero la iglesia. Eso es muy común escucharlo hoy en día y estas mentalidades van poco a poco metiéndose en la iglesia. Vamos a platicar el día de hoy. Mira, este numeral nos guía precisamente sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y es que cuando Cristo dice allá en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia,
De entrada, lo primero que vamos a entender es que la iglesia es de Él, mi iglesia, ¿sí me explico? Y otra cosa importante, el mi es singular, o sea, mi iglesia, no mis iglesias. Por lo tanto, empezar a comprender este tema de la iglesia es el cuerpo de Cristo, nos invita a comprender que tendría que haber una sola iglesia, que más adelante lo vamos a platicar, pero allá en Primera de Corintios 12, del 12 al 13, San Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, bueno, pues así también es Cristo, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Perfecto, entonces lo que me quiere decir que la única manera de formar parte del cuerpo de Cristo es por el bautismo. Sí, porque como lo comentábamos y lo estaba explicando aquí San Pablo, precisamente es uno el cuerpo, solamente es uno, aunque muchos miembros, eso ya lo entendimos, pero todos somos un solo cuerpo, somos el único cuerpo de Cristo, porque todos hemos sido bautizados en el mismo y único Espíritu. ¿Sí me explicó? La tercera persona de la Santísima Trinidad, en el único Dios, y estamos bautizados todos en el único Espíritu. Así es que sí, efectivamente, en el momento que cada uno de nosotros optamos por Dios y nos sumergimos, nos sumergimos en el mismo Espíritu, en ese momento nos estamos incorporando precisamente al cuerpo de Cristo. Perfecto, entonces para cerrar, cuando decimos que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y nosotros, los miembros de ese cuerpo, lo que queremos comprender es que se va a dar un vínculo indisoluble que no se puede romper entre Cristo y su iglesia, que se sella también en el bautismo. Ajá. ¿Es correcto? Sí, definitivamente. Mira, y es que, mira, efectivamente todos formamos parte del cuerpo de Cristo, al menos todos los que hemos sido bautizados en un mismo espíritu. De hecho, eso es la catolicidad de la iglesia. La iglesia es universal, la iglesia es católica, donde Cristo es la cabeza. ¿Sí me explico? Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Precisamente en Colosenses 1, del 17 al 18 dice, mira, Él existía, Cristo, Él existía antes que todos, y todo se mantiene en Él, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Aquí San Pablo lo aclara y lo dice con bolitas y palitos. Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, Cristo es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él que renació primero de entre los muertos para que estuviera en el primer lugar en todo. Por tanto, decir, lo que estábamos cerrando y comentamos lo que dice ahorita, decir la cabeza sí, el cuerpo no, pues suena ilógico, ¿no? Uh-huh. Sería como veníamos platicando, decir, esta persona me gusta mucho su rostro, quiero su cara, su cuerpo no, o sea, hasta no podrían existir, no podrían subsistir siquiera. Entonces, más bien el tentador, y tengan cuidado respondiendo a la pregunta de los jóvenes o de muchas personas que luego dicen, Cristo sí, la iglesia no, más bien es el tentador quien hará lo necesario para que tú no comprendas este plan de la salvación. Y es que esto que comentas, la verdad es venido del Espíritu Santo, es decir, Cristo la cabeza, la iglesia es el cuerpo y se da este vínculo indisoluble a través del bautismo, ciertamente es obra y gracia del Espíritu Santo. Wow, perfecto. Ahora ya, fíjate que a mí ya me quedó más claro ahorita que lo veníamos platicando. Es un tema súper interesante. Bueno, pero continuamos con el numeral 127. Sí. Bueno, ya primero dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Ahora, ¿qué quiere decir en este numeral 127? Que la iglesia es la esposa de Cristo. Cuéntame esa parte, porque hay muchas situaciones, cada quien lo interpreta a su manera. Dinos un poquito más, explícanos. Porque es una manera muy fresca, como lo va planteando precisamente a los jóvenes, pero créeme lo que también a cada uno de nosotros que conocemos y sabemos del catecismo de la Iglesia Católica, pero lo plantea muy hermoso. ¿Por qué digo esto? Mira,
Ya hace ratito estabas dando la pauta de esta perspectiva de Cristo y el cuerpo es algo indisoluble, no se puede separar, no puede existir una cabeza sin cuerpo, no puede existir un cuerpo sin cabeza, o sea, eso es indisoluble y esto es una realidad que se da, este vínculo se da de manera indisoluble. Algo así, no sé si lo recuerdas como en el Génesis cuando precisamente Dios le dice al hombre, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola cosa, sino una sola carne, una sola cosa. Esta perspectiva que Dios nos presenta desde la visión de lo que es el matrimonio, la vida del hombre y la mujer, en el sentido de que al unirse ya hagan lo que hagan, nunca podrán separarse. Precisamente esta es la visión que presenta en este numeral el Papa a través del Yucat. Es precisamente ello lo que nos presenta. ¿Por qué digo esto? Mira, en toda la pedagogía divina, en la historia de la salvación, vemos el amor de Dios por su pueblo en este momento, Antiguo Testamento. Vemos el amor de Dios por su pueblo y cómo lo va planteando, cómo lo va presentando como el de un esposo por la esposa, un esposo aquel que se enamora por ella y que da todo por ella y que precisamente lo va planteando toda la historia de la salvación. En el Apocalipsis, por cierto, nos remonta al capítulo 19, verso 7, precisamente lo plantea como el gran encuentro de Dios en las bodas del Cordero. Este esposo que ha hecho todo y preparado a su esposa y la gran fiesta, vamos a llamarla así, que lo presentan las bodas del Cordero. Literalmente en el verso 7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, a Dios la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Es decir, la iglesia. ¿Por qué decimos que la iglesia es la esposa de Cristo? Porque es esta que Él elige, esta que Él prepara, esta que Él presenta, y lo vamos a ver en muchos textos en el Evangelio, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en toda la historia de la salvación, esta perspectiva de la iglesia es la esposa de Cristo. De hecho, no sé si lo recuerdas que el primer milagro que se da, precisamente se da en unas bodas, ¿te acuerdas? En unas bodas donde Cristo, de alguna manera mesiánica, se presenta, por así decirlo, en el concepto del apostolado, del trabajo hacia todo el mundo. Él ya había en la sinagoga dicho, este soy yo, cuando lee el rollo del profeta Isaías, pero es en las bodas donde se da el milagro, que también hemos platicado mucho de la intercesión de María Santísima, y es donde de alguna manera se va presentando, no sé, el novio que va a llegar y las vírgenes que se van a casar con él y que tienen que estar preparadas también. Toda esta visión de la iglesia es la esposa, nos lo va planteando Cristo también, dándonos a entender es que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para este gran momento. También, por cierto, los judíos, los fariseos le reclamaban, ¿por qué tus apóstoles o tus discípulos hacen esto? Bueno, porque aquí está el novio ahorita, va a haber un momento en que ya no va a estar y entonces sí, y efectivamente, allá en Lucas 5:34 dice, entonces les dijo Jesús, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Y es San Pablo quien finalmente también nos da una doctrina de la iglesia, cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, allá en Efesios 5 del 25 al 27. Fíjate cómo lo plantea y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hace esta comparación en el vínculo matrimonial, en las bodas que hubieron entre estas personas. Maridos, amen a sus mujeres como en este vínculo indisoluble de boda, como Cristo amó a su iglesia, a su esposa, y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el levantamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y por eso entonces Apocalipsis en el 19:7 nos lo remonta así, a él la gloria del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ya está lista la esposa, el gran evento de las bodas del Cordero. Por tanto, comprender que la iglesia es la esposa de Cristo es comprender el infinito amor que Jesús
tiene por cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Que la formamos como parte del cuerpo, que es la iglesia, su esposa, por la que dio su vida. ¿Cómo ves? Fue lo que hemos estado de alguna manera analizando y preparando en este momento. Mira, definitivamente adentrarnos a conocer un poquito más acerca del misterio de la iglesia va haciendo que poco a poco nos vayamos santificando cada uno de nosotros, como comprometiéndonos a amar a Cristo, como Él ha amado a su iglesia. Qué bonito ese ejemplo, como decimos en una de las lecciones, ¿no? Cristo, nuestro modelo. Imagínate qué hermoso. Ha sido algo extremadamente gratificante estos minutos poder entenderlo de esta manera, el amor que Dios tiene. Pero bueno, todo está muy hermoso. Vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento aquí en Misericordia Radio, vía que une a Dios con nuestra iglesia. Regresamos en un momento. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito,
Nuestro lema como diócesis de Nezahualcóyotl: La Iglesia en comunión como fuente de reconciliación. ¿Estás buscando alguna oportunidad que te ayude a potenciar tus capacidades y sueños? Tenemos la solución para ti. Queremos invitarte a ser parte de nuestra escuela de líderes católicos de la diócesis de Nezahualcóyotl. Así es, la Universidad La Salle abre sus puertas de forma presencial a la Academia de Líderes Católicos, de 9 a 2 de la tarde por medio de clases sabatinas en su auditorio rojo, para empujarte a desarrollar habilidades enfocadas a un liderazgo cimentado en el bien común, basado en la doctrina social de la Iglesia, en conjunto con jóvenes de 18 a 29 años que busquen hacer realidad sus sueños. No te puedes perder esta gran oportunidad. Te invitamos a que te inscribas y empieces a trazar tus metas, no solo en papel, sino también en tu vida. Inscríbete en el link de nuestra página para que más jóvenes como tú se inscriban y podamos ser parte de esta gran historia. Recuerda que tenemos cupo limitado, el momento es ahora. Si perteneces a alguna comunidad parroquial, se te otorgará por medio de tu párroco una beca. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Estás escuchando Misericordia Radio. ¿Listos? Pues bueno, ya estamos de regreso y antes de continuar con este tema tan interesante y los numerales, vamos a mandar saludos. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Sí, claro. Muy bien, pues vamos a empezar mandando saludos primeramente, obviamente aquí a cabina, al Padre Julio, que nos está haciendo favor de transmitir, y bueno, a cada una de las personas que se están conectando. Yo veo conectada a nuestra hermana Clara Aguilar, dice buen día y un saludo para todos. Claris, Blanquita Venegas, buenos días, un gusto estar en el programa. Ricardo Samaniego, a Cookies, hola hermanita Cookies, también un saludo para ti. Mari Manríquez, Katniss Ebertín. Muy bien, a Carmen Villeda también está conectado, nuestro hermano Pascual también, Carla Mendoza también, un saludo para ti también, y bueno, pues ya estamos aquí continuando, en un momento más mandamos otros saludos. Gracias. Continuando con este trabajo del YUCAT, ahora con el tema de la iglesia. Así es, Juan Carlos, y fíjate que precisamente el Misericordia Radio, que dice vía que une a Dios con la iglesia, que aquí estamos viendo el eslogan. Te digo esto ¿por qué? Porque precisamente en este numeral, el 128, la siguiente pregunta dice, ¿qué quiere decir que la iglesia es templo del Espíritu Santo? Bueno, sí, de acuerdo. Como recordarás, y por cierto, la invitación anterior nos tocó hablar, ¿te acuerdas del Espíritu Santo? Por gracia de Dios, un saludo a nuestra hermana coordinadora diocesana, nuestra hermana Mónica, que nos invitó precisamente en este tema, que fue el primero que dimos, o ya es el segundo, ya tendrían que estar los nervios más afuera, como decías al principio de la transmisión. Y es que, mira, precisamente hablábamos de que el Espíritu Santo es quien habita en nosotros. Ahora, decir que la iglesia es el templo del Espíritu Santo nos invita a comprender que es en la iglesia donde habita Dios, precisamente, es decir, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es donde habita Dios y donde se planifica la santidad de cada uno de sus miembros. Fíjate que en la mañana estaba viendo unas reflexiones y es en la iglesia precisamente donde se planifica la santidad. Alguien decía, es que es muy sencillo ser santo, la verdad es que es muy sencillo ser santo. Lo que es difícil es ser sencillo. ¿Sí me explicó? O sea, y ciertamente, efectivamente, por ahí va el asunto. ¿Por qué? Porque claramente dice aquí, debemos aclarar que por templo no nos limitamos al concepto de la construcción. Eso incluso en el catecismo lo platicamos, en los grupos parroquiales. Sabemos que la iglesia no se limita a los tabiques, a la construcción. Ya Cristo lo decía, incluso allá en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. La iglesia es mucho más allá, precisamente, que es lo que Cristo quería y quiso al edificarla en la base de los apóstoles. Bueno, pues quien vivifica a la iglesia, que es el tema de este numeral, quien vivifica a la iglesia es el Espíritu Santo. Es decir, quien hace posible que donde estemos reunidos en el amor,
de Dios, en el amor de Cristo, en el amor del Espíritu Santo, es precisamente el Espíritu Santo. Correcto, mira, muy bien, porque yo creo que ahí es donde mucha gente se confunde, porque ¿qué dicen? Porque dan a entender que no necesitan ir al templo para darle gloria a Dios, y no es así. Ajá, no, porque estamos hablando efectivamente de que el cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros. Él es la cabeza, la iglesia, o sea, tú y yo y todos somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y Él nos ama al extremo, nos ama al grado de que dio su vida por cada uno de nosotros, como el esposo ama a la esposa, Cristo amó a su iglesia. Bueno, más bien el ejemplo que tendríamos que comprender en ese sentido del templo parroquial, de los lugares de oración que tenemos, es como la casa, nuestra propia casa. Ciertamente nuestra casa es la construcción, pero ahí habitamos, ahí vivimos las personas que nos amamos, que nos queremos, que nos ayudamos. Ahí vivimos las personas que incluso nos perdonamos, que a veces nos fallamos. Ahí estamos. Ese es el hogar, vamos a llamar así. Sí, puedo tener una casa, pero el hogar como tal es la visión que se nos quiere proyectar en este numeral. Cuando decimos participamos todos en un mismo espíritu, participamos todos en un mismo amor, en un mismo aglutinante, diríamos, el amor. Y es que precisamente, aunque haya personas que en este momento físicamente no estén dentro de las paredes, forman parte de nuestro hogar. Incluso aunque se hayan ido a algún otro lugar, forman parte de nuestro hogar. Y efectivamente, al final, todos somos una sola familia. ¿Sí me explico? Así es, ejemplificando un poquito más lo que acabas de decir, entonces vamos a decir, bueno, tenemos la casa, que es la construcción, tenemos, pero no quiere decir que tengas una construcción, tienes el hogar. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ejemplificarlo de esta manera. Cristo, vamos a ponerlo, es el papá, que es la cabeza, ¿de acuerdo? Nosotros somos los hijos, que somos parte del cuerpo. Esto que nos une es el amor, que sería el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y todos lo hacemos en nuestra unión, nuestra fraternidad, somos más solidarios, mejor viviremos y seremos felices dentro de este hogar. Ahí es donde ejemplificamos a la cabeza, a los miembros y al Espíritu Santo, de alguna manera. En el hogar. No, y muy bien tu ejemplo, porque al final nosotros comprendemos a este infinito amor. El amor de Dios nos rebasa, pero nosotros lo comprendemos a partir de estas analogías simples que tenemos. E imagínate en el bonito ejemplo, papá o mamá, que son la cabeza del hogar y que viven y trabajan por la unión del hogar precisamente, y en donde uno de alguna manera vive, se desarrolla, se expresa en la medida del amor y de la unión de los lazos de esa familia. Estamos hablando del hogar. Y sí, ciertamente importante el techo. Ciertamente importante las habitaciones, ciertamente importante, pero obviamente cuando decimos que la iglesia entonces es el templo del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a ello, a donde estamos viviendo cada uno de nosotros. Y por eso aquí la exhortación, aunque Yucat sabemos que es este catecismo joven de la iglesia, la exhortación a que cada uno de nosotros, a los que Dios nos ha puesto como cabeza de la iglesia, amemos a nuestra familia como Cristo amó a su iglesia, por la que entregó su vida hasta la última gota de sangre. Entonces, fíjate que qué hermoso esto, porque ciertamente no lo pudiste haber planteado con este ejemplo tan sencillo de mejor manera. Y es que nuevamente llegamos a este punto, que esto se comprende por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo quien nos da esta oportunidad. Por eso siempre la invitación va a ser a que nos acerquemos a vivir en la gracia del Espíritu. Por eso la invitación siempre va a ser a que seamos dóciles a que el Espíritu habite en nosotros. Y por eso más adelante vas a entender por qué San Pablo dice: cuiden a su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, cuiden porque forman parte de la iglesia, por este gran vínculo que lo pusiste muy atinadamente, indisoluble. No va a suceder, esto nunca va, aunque yo quiera renegar de Cristo, nunca va a poder ser por mi bautismo, porque este sello indeleble me va a hacer y voy a formar parte de la iglesia de Cristo siempre. Más bien es la invitación a cada una de las personas que nos están oyendo a que nosotros nos sintamos parte del hogar. A veces yo creo que muchos jóvenes se seccionan, se separan de la casa paterna, se van, no como secuencia de la vida, tenemos que salir y volar, no, sino como enojo, como yo me voy de aquí, como
y a veces creen que aún incluso yéndose físicamente se pudiesen separar, y no, siempre vamos a formar parte de... Y a veces, bueno, esto es en el ejemplo burdo que nosotros pusimos humanamente, porque a veces incluso en el testimonio no correcto o correcto de los que son la cabeza de la iglesia, por eso es que a veces uno, en este caso en la cabeza, perdón, de la familia, es por eso que a veces uno como hijo tiene otras visiones, pero tendríamos que habitar en el Espíritu Santo. Y cuando uno tiene aquí el Espíritu Santo, comprenderá incluso a las personas que Dios nos ha puesto como nuestros guías, nuestros formadores, papá, mamá, abuelita, aquellas personas que nos han venido guiando. Así es, fíjate, como de un pequeño resumen, en este caminar que llevo en mi fe, en conocer más a Cristo, he tenido mucho el tema del Espíritu Santo, por algo, ¿no? Pero por algo. Entonces seguimos con nuestro programa y ahora en el numeral 129, donde en el YUCAT nos presentan de una manera muy sencilla las 4 notas de la iglesia, que las conocemos, es una, santa, católica y apostólica. Aquí nosotros trataremos la primera nota, pues la pregunta dice, ¿por qué solo puede haber una iglesia? Bueno, sí, ciertamente, y dice aquí, también es un muy buen tema. Por ahí se escucha, ¿tú a cuál iglesia perteneces? ¿Te acuerdas? Y con el protestantismo, bueno, esto se ha venido desvirtuando al grado de que hay personas que tienen esta visión. No perder de vista toda la estructura que el día de hoy, por gracia de Dios, el Espíritu Santo nos ha puesto en estos numerales. No perder de vista entonces que Cristo edifica su iglesia, mi iglesia. Cuando Él dice mi, no dice mis, entiéndase que es esta la esposa que Él eligió, que Él preparó y prepara, y por la que Él dio precisamente su vida. Entonces, esta idea, como lo comentas hace ratito, es ya de entrada primero es decir, mis iglesias no. Yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a otra. ¿Cuál es tu iglesia? Definitivamente no. ¿Sí me explico? Y así me pasó cuando yo inicié hace un año en la escuela de pastoral, cuando dicen todos somos cristianos porque venimos de Cristo, y entonces yo levanto mi mano y te digo, bueno, entonces, ¿por qué la otra secta dice, yo soy cristiano y tú eres católica? Yo tenía esa confusión, el desconocimiento, pero saber que somos es que somos cristianos católicos, ¿no? Entonces, a mí me pasó así. Y es que la iglesia, ese es el tema de este momento, es una. ¿Sí me explico? Que es una incluso de las notas de nuestro credo, creemos que la iglesia es una. Ahorita lo vamos a entender en el mismo ejemplo del hogar, pero me adelanto tantito. Imagínate, yo soy el padre de este hogar y tengo aquí mi hogar, mi familia, mis hijos, y allá tengo otro hogar, otra familia, otros hijos. O sea, bueno, no. Definitivamente no, o sea, humanamente, y nosotros hemos hecho y deshecho muchas cosas. Cristo por eso nos plantea la perspectiva de la iglesia como su esposa, como quien ama y la ama para siempre, ¿sí me explico? Y entonces, en 1 Corintios 1:12, fíjate que sucede que San Pablo comenta aquello de que se decía también en los evangelios. Dice él, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. Y San Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Y fíjate hacia dónde va el comentario. Precisamente la iglesia es una. Y estos son puntos que vamos a empezar nosotros. Es importante tener el conocimiento de nuestra fe, precisamente para no engancharnos en estas adoctrinamientos e ideologías que se han venido queriendo sembrar dentro de la iglesia. Allá en Efesios 4, del 5 al 6, dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Entonces, de entrada, hace ratito dijimos que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por el bautismo, porque es precisamente por el único bautismo, ¿me explico? En este caso, la unción del Espíritu Santo, aquel Espíritu que nuestro Señor sopla sobre los apóstoles, aquel que es venido en Pentecostés, aquel que precisamente unifica la iglesia, y entonces nosotros formamos parte de esta única iglesia porque somos bautizados en este único bautismo que es por el único Espíritu Santo. Así entonces,
Jesús edificó su iglesia sobre la base de los apóstoles, precisamente para evitar ello. ¿Sí me explico? Precisamente para que no se cayese en eso, en la conciencia de que el tentador va a estar fuertísimo y Cristo lo que hace es fundar su iglesia. La división definitivamente no viene de Dios. Es decir, hay muchas iglesias y yo pertenezco a esta iglesia y mi iglesia es tal, o sea, decir eso es caer en división. Precisamente es caer en división y Cristo fundó una sola iglesia y afirmó incluso que ni los poderes del infierno iban a poder contra ella. ¿Te acuerdas? Y más aún, que estaría con ella todo el tiempo hasta el fin del mundo. Es decir, maridos, amen a su iglesia como, perdóname, a su esposa como Cristo amó a su iglesia, este Cristo incondicional que juró este amor eterno a su iglesia, que juró estar con ella todo el tiempo y que incluso dijo, no te preocupes, ni los poderes del infierno van a poder contra ella. Y ahí es donde no dijo él, ¿verdad? Bueno, pero yo voy a estar con ustedes solo si se portan bien, si no son pecadores, porque entonces si no, voy a mandar a unos reformadores, ¿no? Bueno, ya sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Para hacerlo, para que lo sustituyan, como muchos protestantes así lo ven. Y es que imagínate, eso hasta contradeciría al mismo Cristo. Yo voy a estar con ustedes si se portan bien. ¿Sí me explico? O sea, bueno, no, ¿quién es digno ante los ojos de Dios? Más bien es Cristo quien es Espíritu, es quien nos santifica, la iglesia santa por Cristo, no por nosotros, ¿sí me explico? Entonces, es lo que decíamos, no es difícil, el Espíritu nos da y está abierto a la santidad para cada uno de nosotros. Es sencillo ser santo, lo que es difícil es ser sencillo y es donde está precisamente nuestro trabajo. Y es que mira, sí, como tú lo dices, en este tema hay mucho que dialogar. Y mucho que analizar, prepararnos. Aquí más bien la invitación es a prepararnos para que pues nosotros primero comprendamos cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Y a pesar de mi manera de ser, a pesar de mis limitaciones, precisamente, y ni siquiera es a pesar, por mis limitaciones, es que Cristo me ama y entregó su vida por mí, que que formo parte de este cuerpo de Cristo por mi bautismo. Así es que entonces es importante también dejar muy claro este concepto de la única iglesia de Cristo. Es decir, va a venir un tiempo, ustedes se van a corromper y van a llegar otros y ahora sí esta es la... No, desdeñaría la perfección del ministerio de Cristo y del plan de la salvación. Más bien, y lo hemos visto en toda la historia de la salvación, este Dios, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento, que prepara a su pueblo, prepara a su iglesia, y a pesar de que tropieza, cae e incluso hasta rechaza al mismo Dios, vuelve a acercarse a él, vuelve a prepararlo, vuelve a purificarlo, vuelve a recibirlo con los brazos abiertos, como la parábola del hijo pródigo, ¿te acuerdas? O sea, más bien, nosotros tenemos que estar claros que tenemos que formar y estar siempre en la única iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, la iglesia universal por la que dio su vida. Y es que mira, el tiempo avanza y avanza y avanza y hemos llegado a nuestro segundo corte y yo te voy a invitar a que todo esto también tú lo vayas analizando y le des gracias a Dios y gloria a Dios porque nos ha permitido estar y conocer y vivir su iglesia, la única iglesia que Cristo fundó. Así es que nos conectamos en un momentito, regresamos en un momentito aquí a Misericordia Radio, vía que une a Dios con la iglesia. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen en su honor su nombre. Preparaste, oh Dios, casa para los protector de viudas,
su santa morada. Dios preparará casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Síguenos en nuestras redes sociales y descubre más contenido. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Diócesis de Neza. Nuestro lema como Diócesis de Nezahualcóyotl: La Iglesia en comunión como fuente de reconciliación. Estás escuchando Misericordia Radio, vía que une a Dios con la Iglesia. Seguimos con nuestro último bloque del programa, recordando que estamos transmitiendo para toda la diócesis de Nezahualcóyotl y a muchas partes del mundo a través de Misericordia Radio, vía que une a Dios con la Iglesia. Y mira, Juan Carlos, ahorita estaba leyendo uno de los comentarios y hay uno que quiero yo hacer énfasis porque yo estaba tal cual. Es de nuestra hermana Mónica Aparicio, un saludo, donde dice: hasta los mismos bautizados en la verdadera iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo desconocen que son cristianos. Cuando les dicen, ¿tú eres cristiano?, te contestan, no, yo soy católico. Es ahí donde les invito a que vengan a la escuela de pastoral. Ven, conoce el significado de la palabra católico y ven a conocer por qué eres cristiano. ¿Por qué quiero hacer énfasis? Porque me quedó como anillo al dedo. ¿Te acuerdas que en las primeras... cuando yo inicio en la escuela de pastoral, La charla de bienvenida, en la charla de bienvenida, yo me acerco y te digo, oye, Juan Carlos, pero pues si yo soy, o sea, bueno, yo soy católica o soy cristiana. Imagínense el grado de desconocimiento que yo tenía hace un año. Entonces, por eso dije, quiero hacer énfasis en este comentario porque yo estaba igualita. Por eso es bien importante que te acerques a tu grupo parroquial. Yo soy bendecida porque en mi colonia está la escuela de pastoral y cada día, cada domingo y cada día aprendemos a conocer más el amor y acercarte a la iglesia. Y mira de lo que decías, y nada más ahondando un poquito, para continuar con nuestro numeral, ¿cómo es el Espíritu Santo cuando habita en uno? ¿Me explico? Cuando habita en la iglesia, cuando el amor es el que se transmite, el que hace el milagro. Tan así que en este momento, fíjate que en la primera charla que tú y yo nos conocimos esa vez, bueno, ya nos conocíamos de antes, pero me refiero en la plática de bienvenida a Escuela de Pastoral, te dijera yo, o que Dios te hubiera dicho, oye, muy bien. Bueno, y es que mira, cerrábamos precisamente el bloque anterior comentando que la iglesia, la única iglesia de Cristo, la iglesia católica, que es precisamente el cuerpo de Cristo, permanecerá
siempre, hasta el fin de los tiempos. La pregunta que nos plantea el Yucat en el numeral 130 dice, entonces, ¿también los hermanos no católicos son nuestros hermanos y hermanas? Bueno, ahorita con lo que hemos venido desarrollando el tema, que si son nuestros hermanos, claro que sí, pues de ahí es de que le llamamos hermanos separados, ¿no? O hermanos esperados, porque vamos a la realidad. Yo, por ejemplo, mi hermana, pues no vivimos en la misma casa, estamos separadas, pero por eso no quiere decir que no va a ser mi hermana. O que ya dejó de ser tu hermana porque se cambió a otra casa o se cambió a otra. Más bien, ese es nuestro trabajo de este bloque. Es decir, todos los bautizados en un mismo espíritu, es decir, aquella persona, entonces, bueno, formamos parte de la única iglesia de Cristo, primero lo aclaramos. Es decir, todos los que hemos sido bautizados en el único bautismo, en el único espíritu, la única iglesia, porque hay un solo Dios, una sola fe, etcétera, lo hemos dicho. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo y todos somos hermanos. Obviamente, si hay alguna persona que ni siquiera profesa el cristianismo, es nuestro hermano. Nuestro hermano, sí, ciertamente. A lo mejor es ayudar a acercarlo a que se inyecte, se integre al cuerpo de Cristo. Pero bueno, desafortunadamente muchos protestantes, al separarse, han rechazado ello. Incluso rechazado la fe y han inventado otras doctrinas diferentes a las que Cristo enseñó y los apóstoles transmitieron. Y es aquí donde por eso el apóstol, por eso San Pablo dice, es que hay un solo bautismo. Muy bien, un solo Dios, muy bien, pero una sola fe, una sola iglesia. Un solo Dios y Padre, una sola fe. Y ya que yo crea esto, pero tú crees otra cosa totalmente contraria, es lo que genera división. ¿Me explicó? Y nuestro trabajo precisamente es trabajar, como diríamos, hacia ello. Muchos de los hermanos separados hoy en día incluso ni siquiera son los responsables de su separación, de su división, porque hay gente que ha nacido ya en el protestantismo y nunca han tenido esta oportunidad de acercarse a la iglesia de Cristo, a la única iglesia que Cristo fundó. Es decir, ellos son la consecuencia de sus malos líderes, de aquellos que se autonombran pastores. Ellos son la consecuencia de esto que van arrastrando y que a veces son intereses personales. Mira, precisamente Cristo decía, por un lado, allá en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante. Cristo así lo dijo, pero aquí me pregunto, y lo decíamos hace rato, cuando a veces uno se queda con la idea de, no, pero es que la iglesia es espiritual y no sé, no, sí, porque ciertamente la iglesia, dijimos, es el Espíritu Santo quien inhabita en todos nosotros y todos formamos parte de la iglesia. Pero cuando Cristo dice, tengo otras ovejas y también las voy a traer, se refiere a que Él va a aparecer de repente y les va a decir, no, a que para eso estamos tú y yo, para eso a ti y a mí nos manda, para eso a ti y a mí nos invita a que ayudemos a que todos seamos una sola iglesia, como siempre ha sido la única iglesia de Cristo, a que todos seamos el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y digo por un lado, porque también por otro lado en Mateo 24:24 dice el mismo Cristo, que no los engañe nadie, porque surgirán falsos profetas, falsos cristos, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Así es que ciertamente por eso estos talleres, estos programas, el lugar donde tenemos que formarnos para fortalecer nuestra fe, precisamente porque a ti y a mí Cristo nos manda para que hagamos un solo cuerpo, un solo rebaño, porque hay un solo pastor. Pero para eso pues hay que prepararnos. Es correcto. Y así como nosotros que somos miembros de la iglesia, debemos ayudar a que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Pero ¿cómo? Preparándonos para ayudar a nuestros hermanos, a otros cristianos, a estar unidos, como dicen, en un solo rebaño, en una sola iglesia, porque es la única iglesia que Cristo fundó y por la que Él dio su vida. Y tiene mucha razón, porque este mismo ejemplo en el que estamos aquí, Misericordia Radio, vía que une a Dios con su iglesia, precisamente. Aquí mismo este ejemplo de estas transmisiones, ¿qué es lo que buscan? Que lleguen a muchas personas, que seas capaz tú de compartirlo en cuanto termine la palabrita en la que Dios haya puesto, por gracia de Dios, ahorita en los expositores de este momento, a través de esa palabra,
que tengan este encuentro con el Cristo y se unan fuertemente a la iglesia. Así es, y bueno, estamos casi a punto de terminar y hemos llegado a nuestro último numeral, que es el 131, que nos pregunta, ¿qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? Bueno, pues de alguna manera, fíjense cómo el Papa al presentar Yucat, al presentarlo de esta manera, pues básicamente nos va llevando de la mano, ve cómo van avanzando los numerales. Y precisamente, una vez que comprendemos esta realidad de Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, Cristo ama tanto a su iglesia y por ella dio su vida, es su esposa y es el Espíritu Santo quien habita precisamente, es el templo de la iglesia, el Espíritu Santo es el templo el Espíritu Santo o el templo del Espíritu Santo. El templo es el Espíritu Santo, pues en otras palabras allá me atrapé. Pero lo que quiero decir es que es posible esto por obra y gracia del Espíritu Santo, ni siquiera por nosotros, ya lo platicábamos en el bloque anterior. Y es que mira, Cristo dijo, Padre, que todos sean uno. ¿Sí me explico? Y en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman unos a los otros. ¿Sí me explico? Cuando tú y yo verdaderamente nos amemos en la única iglesia de Cristo, entonces sí, como dice Juan 17:21, Padre, que todos sean uno y cuando sean uno, entonces sí, el mundo va a creer que tú me has enviado. Las divisiones definitivamente no son de Dios. Las divisiones son como heridas más bien al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto lo dice directamente Yucat. Las divisiones debilitan la fe, crean controversias y no ayudan a que el mundo crea precisamente que Cristo es el enviado del Padre, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por ello, primeramente debemos fortalecer nuestra fe. Como dice Primera de Pedro 3:15, estar preparados siempre para dar razón de nuestra fe. Decíamos en el arranque de este bloque, ¿por qué no incorporarnos a un grupo parroquial, al instituto de teología de nuestro decanato? ¿Por qué no investigar dónde está el instituto e irnos preparando al equipo laico, al servicio de la pastoral o a lo que es la escuela de pastoral de tu parroquia? Decías, gracias a Dios en mi colonia hay escuela de pastoral y en las colonias donde no hay. ¿Por qué no inyectarnos a esta hermosa obra para que crezca y se extienda a todo el mundo? ¿Por qué no acercarnos a nuestro párroco de alguna manera y preguntarle si pudiera yo ser parte activa del cuerpo de Cristo? ¿Sí me explico? En un grupo parroquial, en el coro, no sé, en la catequesis, la adoración nocturna, tantos grupos parroquiales que hay en muchos lugares en las que podemos acrecentar nuestra fe y por ende vivir y planificar nuestro cristianismo, ¿no? Así es, y muchos podrían decir, ay, es que no tengo el tiempo. Bueno, ahora puedes tomar algún curso por línea, un curso bíblico de apologética, obviamente todo esto primero autorizado, pues por la iglesia, ¿no? Supervisado por la iglesia. Entonces ahora puedes tomar un curso por Zoom sin ningún problema. Y hago aquí un paréntesis, un comercial. Todos los jueves a las 8 de la noche, Juan Carlos, mi compañero, mi hermano, nos está dando curso interesante, un curso bíblico, donde en lo personal he conocido un poquito más, he expandido mi mente porque a veces uno entiende lo que quiere, es la hermenéutica, la apologética, pero es bien hermoso poder tú a las 8 de la noche, los jueves, escuchar un poquito más. Los invito a que se conecten todos los jueves 8 de la noche. Y además quedan los videos, otra ventaja de las redes sociales. Exacto. Este mismo programa, tú lo puedes volver a ver y analizar. Y escribir. Entonces, también esta visión de que los medios de comunicación a lo mejor no ayudan, no, más bien es, ocupémoslo, dice el Papa, ocúpenlo de manera correcta. Y ciertamente en este proceso de integrarnos, acércate a tu párroco. Yo te invito a que te acerques a tu párroco para saber cuáles son las actividades sociales también que hay en tu comunidad, precisamente para ayudar a nuestro prójimo. También que te prepares en tu parroquia, decíamos, para hablar de Cristo a nuestras familias, para hablar de Cristo con nuestros amigos, para hablar de Cristo en nuestro trabajo, con nuestros vecinos.
en el único cuerpo de Cristo. Dar catecismo, por ejemplo, en mi caso, sí, lo cierto. digo, ¿no? Por gracia de Dios y por el Espíritu Santo, estoy dando catecismo. Entonces, qué bonito poder contribuir a la Iglesia de Cristo en preparar a estos niños de 8 a 13 años que puedan conocer el amor, que puedan amar a Cristo, que puedan hacer este sacramento que es uno de los más importantes, pero más allá, conocer y amar a Cristo. Qué responsabilidad tan maravillosa y la asumo. Fíjate que el día de ayer, 25 de enero, la iglesia conmemora la conversión de San Pablo, aquel que incluso perseguidor de la iglesia y estaba en contra de ella, tiene un encuentro con Cristo que cambia su vida, así cambia su vida. ¿Quién iba a pensar? Yo la misma pregunta le haría a San Pablo, ¿cuándo por tu mente pasó que ibas a estar incluso hablando del Cristo? Y es más, dando tu vida por él. Por eso otra vez retomando ahorita, y la otra vez que pones este ejemplo, que Cristo te hubiera dicho en la plática de bienvenida, oye Marlene, no solamente vas a dirigir un programa o ya llevas 2, gracias por ayudarme, también si eres tan amable, transmitir la palabra a través del catecismo. A niños, ve la responsabilidad tan hermosa. Por eso ponemos el mismo ejemplo, a ti que te ha puesto de cabeza, con la misma comparación, de este cuerpo que es el catecismo, tú tendrías que darlo todo, amar al catecismo como Cristo amó a su iglesia y así cada persona. Por eso digo que es obra del Espíritu Santo. Esto créemelo, y cada vez que, si el Señor nos lo permite y nos vuelven a invitar, tú dices, tú cuando escuches, decíamos apenas en la primera lectura de la misa anterior, Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. No te conocía yo no te conocía, y por eso iba yo acá, iba yo para acá y me iba yo para allá. Pero hoy, cuando tú escuches, tú nada más habla Señor, que tu siervo escucha, y vas a ver que se van a seguir dando muchos milagros, como yo creo se ha venido dando a lo largo de este año para ti. Así es. Me da mucha emoción porque yo decía, hace un año, como dices, ¿no? Hace un año que me hubieran dicho todo esto, ni siquiera doy gracias a Dios y al Espíritu Santo que hoy me encuentro aquí y quiero seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Dios quiera que así sea y que esta vivencia de cada uno de nosotros, que esta transmisión que estamos poniendo nosotros es pues igual nuestro granito de arena en la extensión del reino de Dios. Y bueno, de mi parte, y nuevamente agradeciendo a nuestro señor obispo, Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, al padre Julio, a nuestros párrocos, a Misericordia Radio, vía que une a Dios con la iglesia, por esta invitación y esta oportunidad que nos dan precisamente de contribuir en algo, ¿no? Y yo también quiero agradecer muchísimo a nuestra coordinadora diocesana, Mónica Aparicio, por permitirnos y confiar en nosotros por esta segunda vez a venir a dar esta charla tan interesante. Más que agradecida yo estoy porque aprendemos, como estábamos diciendo la vez pasada, ¿cuál es la mejor forma de que a ti se te queden malas cosas o las comprendas? Transmitiéndolo con los demás. Entonces, yo quiero agradecer muchísimo a nuestra coordinadora y a todos los presentes que están aquí, que se haga esto posible, y también a todos los que se han conectado. Llegamos casi a más de 50 personas. Refugio Osorio dice, qué buena reflexión, me da gusto, bendiciones, hermanos. Silvia Martínez también, a Isabel González, a nuestro hermano Alejandro Carvajal, si Dios quiere vamos a compartir juntos un retiro, un saludo también para ti. Carmel Mateos, Jesús Pérez, muchísimas gracias. Carrasco Melita Carmen, muchísimas gracias. A San Oti, hola, bendiciones, los felicito, buen trabajo. A mi hermano Ricardo Samaniego, también gracias por lo que nos comparten, que Dios los bendiga siempre. Y también muchísimas gracias, y yo los invito a que cada uno de nosotros pongamos ese pequeño granito de arena. Ese pequeño granito de arena para que la palabra de Dios se extienda a todas partes. En tu comunidad, cada quien pone su granito en tu comunidad. Una reflexión también bien importante que en su momento dijo, imagínate si cada uno barriéramos nuestra banqueta, qué país, qué lugar, qué colonia tan limpia y maravillosa sería. Si cada quien barre su pedacito de banqueta,
Carmen, bueno, muchas personas que nos hicieron favor de conectarse, que Dios los bendiga. Giovanna Mendoza también, Leti Rosales, Maite Pérez, a Blanquita Venegas, que es una fiel seguidora de Misericordia Radio, la he visto en muchas de las transmisiones, y bueno, a Betty Bernal, y bueno, a cada uno de ustedes, que sea esta la forma en que nos sintamos iglesia, a través de estas transmisiones, a través del trabajo en tu parroquia, a través del trabajo en nuestra diócesis, sepamos que somos y formamos parte de la única iglesia que Cristo edificó. Así es que yo te invito a que te inyectes a este hermoso proyecto y des siempre todo lo mejor de ti en cada momento de tu vida. Pues muchas gracias, nos despedimos, no sé si hay alguna otra cosa. Muchísimas gracias por confiar nuevamente en nosotros, bendecidos seamos. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Padre Julio. Gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos. Nuestro lema como diócesis de Nezahualcóyotl: La Iglesia en comunión como fuente de reconciliación. ¿Estás buscando alguna oportunidad que te ayude a potenciar tus capacidades y sueños? Tenemos la solución para ti. Queremos invitarte a ser parte de nuestra escuela de líderes católicos de la diócesis de Nezahualcóyotl. Así es, la Universidad La Salle abre sus puertas de forma presencial a la Academia de Líderes Católicos, de 9 a 2 de la tarde por medio de clases sabatinas en su auditorio rojo, para empujarte a desarrollar habilidades enfocadas a un liderazgo cimentado en el bien común, basado en la doctrina social de la Iglesia, en conjunto con jóvenes de 18 a 29 años que busquen hacer realidad sus sueños. No te puedes perder esta gran oportunidad. Te invitamos a que te inscribas y empieces a trazar tus metas, no solo en papel, sino también en tu vida. Inscríbete en el link de nuestra página para que más jóvenes como tú se inscriban y podamos ser parte de esta gran historia. Recuerda que tenemos cupo limitado, el momento es ahora. Si perteneces a alguna comunidad parroquial, se te otorgará por medio de tu párroco una beca. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Síguenos en nuestras redes sociales y descubre más contenido. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Diócesis de Neza.